Y empiezan entonces estos estudios que primero van a tener una característica y es que son descriptivos. Los primeros estudios que tenemos son totalmente descriptivos. Es decir, cómo es la cultura, qué comen, qué hacen y cuáles sus costumbres de tipo religioso. Y dentro de esos primeros estudios descriptivos empiezan a salir las primeras conclusiones y en ellas se clasifican por tipos. Entonces fácil es hacer esta primera descripción. 1. Culturas precolombinas de América. 2. Religiones de la India. 3. China. 4. Japón. Y 5. Poblaciones primitivas de África. Esa era una forma de hacer la descripción. Sin embargo, la ciencia avanza. Y esta descripción simplemente tiene que pasar a otro nivel. Ya no sirve solamente de observar unas características, sino lograr hacer algo que implica un poquito más de pensamiento, es la interpretación. Entonces ahora pasamos de estudios descriptivos de la religión a estudios interpretativos. Obviamente se va a tener que utilizar el material de las descriptivas, esta es la base. Y sigue siendo la base de todo estudio, de toda ciencia. La historia de las religiones es la base de todas las demás llamadas ciencias de la religión. Con ese material, entonces, lo que empiezan a hacer en sus primeros inicios es un intento de comparación de las religiones llamadas en ese momento paganas con el judaísmo o con el cristianismo, que eran los únicos oficiales, y se comienza a conceptuar una búsqueda de religión de los primeros tiempos de la humanidad. ¿Qué sucede aquí? Que al hacer estas comparaciones empiezan a observar que en todas las culturas encuentran elementos comunes y los que estudian dicen, oigan, ¿no sería que en los primeros tiempos estaban todos unidos? Y por lo menos a eso se debe que el resultado de hoy es que cuenten varios el mismo cuento, solo que a veces le cambian los nombres. Entonces ahí empieza esa afanosa búsqueda. ¿No sería que era una religión de los primeros tiempos? A nivel filosófico también se dan unos cambios y es determinado por los principios del racionalismo y la ilustración propia de los siglos XVII y XVIII. Kant y Hegel hablan de esta expresión, la religión dentro de los límites de la simple razón. Mire que aquí empieza a incluirse un elemento. Ellos no están validando la experiencia religiosa como tal, sino simplemente dicen la razón tiene un camino y las explicaciones que tenemos acerca del mundo, lo que hay, cómo estamos, pues simplemente han tenido un desarrollo y la religión es parte de ese desarrollo histórico de la humanidad. Los rasgos característicos de la explicación racionalista de la religión incluyen un retorno a la explicación de sus orígenes análogas a las de los sofistas y epicúreos griegos. Ellos, si recuerdan lo que habíamos hablado anteriormente, estaban propendiendo por el establecimiento de una religión natural o de la razón, es decir, la ética. Para ellos todo se reduce a tener un cierto código moral o de comportamiento y realmente eso o la ética va a reemplazar la religión. Entonces todo ese contenido se reduce a la afirmación de la existencia de un ser supremo y a la práctica de una moral fundada en la razón del hombre desde la que se juzgan y critican las diferentes religiones positivas. El principio racionalista básico es que el hombre es considerado como la medida del hecho religioso. Es más, se dice más adelante que es el hombre el que se inventa la religión. Pasemos ahora a entender estos postulados comunes a las primeras elaboraciones de la ciencia de las religiones. Es decir, todos los que estudiaban la religión en su momento tenían estos 5 principios y trabajaban con ellos. El primero de ellos es que la religión es un producto cultural del hombre. Apareció en una época de la historia y descalifican todo lo sobrenatural. Es decir, el hombre se inventó
todo el cuento de la religión, no hay nada espiritual en ella, es solo un aspecto cultural que poco a poco va avanzando. El segundo presupuesto de esas primeras elaboraciones de la ciencia es el esquema positivista. Este positivismo hace referencia al positivismo de Augusto Comte, con su filosofía positiva. En ella existe un estadio mítico que es el inferior, que es la religión. O sea, la religión está en la base, que es un sistema totalmente caduco y obsoleto. Este estadio mítico e inferior es superado por un estadio superior, que es el metafísico, que es la filosofía. Y por último, por encima de las dos está la ciencia, que es la filosofía positiva. Entonces se imagina usted que están diciendo la religión está por debajo de la razón. Todavía tenemos rezagos de este tipo de pensamiento. Entonces ya aquí no están validando esa expresión religiosa, sino simplemente menospreciándola. Y esta es la característica muy propia del excesivo racionalismo. Y aquí hago una reflexión, ojo, a veces nos volvemos demasiado obsesivos por el conocimiento, nos volvemos muy racionalistas, y Dios nos ha llamado es a hacer lo que Él nos dijo, con mentes renovadas por el Espíritu Santo. Tercero de los postulados, obsesión por los orígenes del hecho religioso. Se buscaba un estadio no religioso inicial, por eso es que buscan los orígenes. ¿Por qué? Porque trataban de decir o presentarle al mundo, mire, la religión fue inventada en tal punto, o Dios se lo inventaron en tal periodo de la historia, porque antes de este periodo no había nada. Esa es su obsesión. Vamos a ver si eso es lo que encuentra. Cuarto postulado, esquema evolucionista para explicar el nacimiento y desarrollo de las religiones. Aquí encontramos teorías de progreso o degeneración. Entonces la religión es vista como un organismo o un sistema natural. Entonces, bajo el esquema evolucionista podemos decir que las religiones nacen porque están buscando los orígenes, crecen, se reproducen, pero también mueren para darle paso a algo más elevado, que es la razón, o en su máxima la ética. Y todas estas formas de hacer ciencia en ese momento, todas utilizan un método común que no es el comparativo. Mire esto, reduccionismo comparativista. Aquí revolvemos peras con piñas, todos son iguales, todas las religiones son caducas, todas son obsoletas, todos son un producto cultural, no están discriminando nada. Mire qué peligroso este tipo de estudios sin validar un poco más el conocimiento y la experiencia del hombre. Pero volvamos a nuestra línea del tiempo. Triste sería esto, porque aquí llegamos solamente a este aspecto de la ética, y si hubiera quedado aquí, pues mire lo que pasa, que la religión se desvirtúa en sus elementos más importantes. Pero como en la historia, mire, esto es un continuo fluir, sube, baja, hay cambios, vamos a encontrar un nuevo avance. Y aquí cambian las cosas. Nos vamos a un movimiento que viene muy enmarcado dentro de la Ilustración alemana, y es el romanticismo. Tal vez como producto de un excesivo racionalismo vienen otros a decir, bueno, pero un momentico, el ser humano no es solamente lo que yo puedo palpar, decir, hay otros elementos en la vida del hombre, y esto impacta también los estudios religiosos. Entonces hay tendencias como de Lessing, Herder, Schelling y Erlenmeyer, que realmente es él el que más presta atención a esos elementos no racionales contenidos en el hecho religioso. Entonces no es solo la racionalidad, sino hay algo más. Cuando tratamos de hacer un estudio de epistemología, es cómo el hombre accede, cómo aprende, cómo revisa. Entonces el fenómeno de la religión lo estaban viendo solo con los elementos racionales. Y ellos, los románticos, empiezan a decir, no, esto también tiene elementos no racionales, que por no ser racionales no son tampoco menos importantes. Se preocupan más de la individualidad histórica religiosa y de la evolución de sus formas. Erlenmeyer dice, la religión
es un dominio específico de la conciencia y por lo tanto no puede ser comprendida por sí misma, dándole una importancia de nuevo al sentimiento, cambiando de nuevo el sentido de los estudios que hasta el momento se manejaban. Como pudimos observar durante todo este periodo de excesivo racionalismo, van a incluirse una cantidad de teorías sobre el origen y naturaleza de la religión, las cuales trataremos en un video independiente para que podamos profundizar un poco más de cada uno de estos autores. Sin embargo, no me voy a adelantar aquí a algunas de esas conclusiones a las que llegaron estos excesivos racionalistas en su momento. Resultados positivos de las teorías de la época moderna. Todas estas teorías han superado esa excesiva racionalización de la religión propia de la teología y la filosofía de la religión de los últimos siglos. Entonces ya no hay una excesiva racionalización. La ciencia de las religiones ha puesto de relieve que la religión es un hecho humano complejo, evidentemente lo es, cuya esencia no es agotada por los elementos racionales por importantes que estos sean. 2. La cantidad de datos acumulados en todas las áreas y en todos los estratos culturales. Todos estos estudiosos trabajaron intensamente y se dieron cuenta de que para estudiar la religión tenían que incluir datos propios de la etnología y otras formas de investigación, y eso es lo que va a dar nacimiento a las diferentes ciencias de la religión que después mencionaremos. Hay una retroalimentación de todas las disciplinas que estudian la religión, porque dicen esto es todo un conjunto, la religión implica tantos aspectos del hombre que requerimos entender qué es lo que pasa en el individuo, cómo hace una socialización de todo. Eso lo veremos ir viendo con más detalle en adelante. Y 4, este es muy interesante, tesis de la no existencia de un estado religioso de la humanidad. Todos los autores buscaban ese primer estado donde la religión no tuviese cabida, donde un estado donde el hombre simplemente estaba allí y no había esos elementos, pero después de buscar tantos estratos culturales en toda la humanidad, hasta el momento no han encontrado un estado de arreligiosidad, es decir, sin religiosidad. Para entender un poco más del pensamiento de estos excesivos racionalistas, antes de pasar al último desarrollo, cuando ya veremos cómo surge la fenomenología y otras ciencias de la religión, no deje de ver el video Teorías sobre el origen y naturaleza de la religión, planteamientos propuestos para el estudio del hecho religioso. Gracias.